Esta actividad entonces está dentro de enmarcada en esta actividad que es el segundo congreso y simposio de posgraduados en anestesiología y resucitación. Eh, yo en esta parte del conflicto de intereses les hago saber que si yo no estuviera convencido del beneficio de esta monitoría, yo no estaría aquí hablando por mucho dinero que me estuvieran reconociendo. La verdad es que este sistema de monitoría a mí me convenció después de tantos años de estar ejerciendo tanto cuidado intensivo como anestesiología. Empecemos entonces ya con el tema en particular. Y todo empieza por decirse que una de las cosas con las que yo me encontré después de tener tantos años como intensivista es que en anestesiología se empezó a abusar de la hipotensión permisiva. Recordemos cómo la hipotensión permisiva se generó como una terapia para disminuir la mortalidad en aquellos pacientes que estaban con un trauma cerrado de tórax o del tronco y no tenían controlado el foco de sangrado. Y por lo tanto en ellos, solo después de controlar el sangrado y durante ese periodo de tiempo, mientras se controla el sangrado, se permite una hipotensión hasta cuando se controla el sangrado y una vez controlado se inicia una reanimación muy agresiva. Ese concepto desafortunadamente se extrapoló a otros escenarios en el intraoperatorio de cirugía, en el intraoperatorio durante los actos anestésicos, que terminó desencadenando desenlaces adversos. Entonces, no se puede abusar de la hipotensión permisiva. ¿A dónde vamos con el tema de la hipoperfusión y de la hipotensión permisiva? Esa hipotensión permisiva en escenarios en donde no está validado genera unos estados de hipoperfusión, tal y como se describe en los estados de shock, cuando se dice cómo, cuando el paciente entra en una cirugía o en un estado de shock, normalmente tiene un estado de deuda de oxígeno que se ha llamado la fase ER. Esto, digamos que en el eje de la X es el tiempo y en el eje de la Y es el consumo de oxígeno. Este paciente entra a cirugía, entra a un estado de hipoperfusión transitorio y después debe pagar ese estado de hipoperfusión con un hipermetabolismo. Es decir, el consumo de oxígeno que debió hacer durante este periodo de tiempo no se hizo por el estado de hipoperfusión, adquiere una deuda en la fase F y después en la fase flow de hipermetabolismo paga la deuda. Nuestra labor como anestesiólogos es reducir al mínimo esa deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque la exigencia del pago de la deuda pone a prueba cualquier sistema cardiorrespiratorio que, si en un momento dado tiene algún tipo de limitación, no es capaz de pagar la deuda. Si el paciente tiene alguna limitación cardíaca, pulmonar, metabólica, pues su capacidad de pagar la deuda se hace muy pobre. En la medida en que reducimos al máximo esta deuda de oxígeno en el intraoperatorio, el pago de la deuda en la recuperación inmediata o en la recuperación más tardía es mucho menor. Ahora bien, si relacionamos el aporte global de oxígeno, que depende tanto del gasto cardíaco como del contenido arterial, y lo relacionamos con el consumo, y además lo relacionamos con la rata de extracción, podemos ver que dentro de un rango de normalidad de aporte global de oxígeno a ese paciente, la rata de extracción se mantiene normal y si vamos disminuyendo progresivamente ese aporte de oxígeno, como sucede en los estados de shock y de hipoperfusión, llegamos a una fase en donde ya la rata de extracción no es capaz de compensar esa reducción del aporte y el paciente entra en una fase de disoxia, en donde la producción de ATP se hace crítica y la célula entra en un estado crítico energético y en ese punto podemos decir que aparecen los marcadores de disoxia como podrían ser una saturación venosa de hemoglobina muy baja, un índice de isquemia muy alto. El índice de isquemia es dividir la diferencia venoarterial de CO2 en milímetros de mercurio por la diferencia arteriovenosa de oxígeno
expresada en volúmenes por ciento. Cuando esa división da mayor de 1.4, se dice que el paciente está en isquemia o en anaerobiosis. Y fuera de ese, un marcador de anaerobiosis, como es la acumulación del lactato en la sangre. La idea es evitar al máximo esta zona de disoxia, que es la que aparece en esa fase EP que mencionamos anteriormente. Ahora bien, ya no solamente se ha demostrado que es el aporte global de oxígeno el importante en mantener una adecuada oxigenación de los órganos, sino que ese aporte global debe darse a una presión arterial media óptima, que en adultos se ha determinado que es por encima de 65 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo un aporte global de oxígeno bueno, pero se da a una presión arterial media muy baja, estoy generando un estado de hipoperfusión. Cuando yo tengo un paciente con una presión arterial media por debajo de 65 en una cirugía, puedo estar acumulando minutos en el transcurso de toda la cirugía y puedo estar acumulando algunos minutos al principio, otros minutos más tarde, otros minutos de hipoperfusión más tarde, hasta que al fin se acumulan muchos minutos de hipoperfusión, de deuda de oxígeno, que hacen que ese pago de la deuda en la fase de hipermetabolismo sea tan elevada que el paciente no sea capaz de salir adelante. Y ya sea porque el paciente fallece o porque hace una disfunción multiorgánica, como le hemos mencionado en esta gráfica, voy a echar para atrás un momento para recordar cómo en este pago de la deuda, cuando el paciente no es capaz de pagarla, él o se muere o hace una disfunción multiorgánica porque no es capaz de pagar la deuda. Entonces, cuando este paciente acumula muchos minutos de hipoperfusión, cuando tiene un tiempo promedio ponderado de presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio muy alto, ¿sí? Ese paciente hace disfunción multiorgánica. En conclusión, se necesita tanto un aporte óptimo global de oxígeno como que ese aporte se haga a una presión arterial media óptima por encima de 65 para evitar hipoperfusión. Ahora, hay una asociación entre, perdóneme un segundo, ya, hay una asociación entre esa carga hipotensiva y las complicaciones posoperatorias. ¿En dónde se ve reflejado? Básicamente en los órganos que tienen una autorregulación tan fina como son el cerebro, el corazón y el riñón. Recordemos cómo ellos mantienen un flujo sanguíneo óptimo dentro de un rango de presiones arteriales que nos permite movernos dentro de cierta libertad, pero cuando estamos en el umbral inferior de esa presión arterial media, empezamos a generar un flujo sanguíneo tan bajo que generamos hipoperfusión. Ahora bien, cuando el paciente tiene desplazada hacia la derecha esta curva de autorregulación, como serían los casos del paciente con hipertensión crónica, todos sus órganos tienen desplazada esa curva de autorregulación y esos pacientes generan hipoperfusión a presiones arteriales medias aún mayores, como podría ser 75 o 70 milímetros de mercurio. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta para no generar deuda de oxígeno en esos pacientes. Por eso, esos estados de hipoperfusión, cuando se manifiestan con disfunción orgánica, se manifiestan tanto en el riñón como en el corazón, en el cerebro y en la mortalidad. Se sabe que hay una asociación entre esos tiempos muy prolongados de hipoperfusión, cuando esa presión arterial media está por debajo de 65 milímetros de mercurio, y un 35% de riesgo de aumento de lesión renal aguda, un 60% de aumento de riesgo de lesión miocárdica aguda. Recordemos que esta lesión miocárdica, que es la que se ha llamado el myocardial injury after non-cardiac surgery, está asociada a una mortalidad aumentada al mes y al año. Recordemos cómo la manera como identificamos esa lesión miocárdica es por elevación de la troponina, así no haya habido cambios en el electrocardiograma. Y lo mismo entonces podemos decir del aumento de la enfermedad isquémica cerebrovascular y de la mortalidad.
Esto ha hecho que desde hace mucho tiempo aparezcan textos en donde hay toda una disertación del beneficio de la terapia dirigida por objetivos para mantener una perfusión, una optimización de la perfusión del organismo durante una cirugía, particularmente en pacientes críticos o en pacientes de muy alto riesgo. Recientemente siguen apareciendo publicaciones en donde se demuestra este beneficio tomando revisiones sistemáticas de la literatura, en donde en esta del 2022, por ejemplo, se vio cómo en esta revisión se redujo la neumonía posoperatoria, la infección del sitio quirúrgico y se redujo la fuga anastomótica en los casos en donde se hizo sutura del tracto gastrointestinal. También se mostró una tendencia a reducción de mortalidad y duración de la estancia hospitalaria. Para poder consolidar esos resultados, hay pendientes 3 grandes estudios que pues tendremos que mirar posteriormente qué nos arrojan. En este ensayo clínico aleatorizado también muy reciente, se pudo demostrar cómo la duración de la estancia hospitalaria fue significativamente más corta en aquellos pacientes en terapia dirigida por objetivos. La disfunción gastrointestinal posoperatoria fue bastante menor y el tiempo para el primer flatos y la tolerancia de la vía oral fue mucho más corto. Entonces, todo paciente de alto riesgo o todo paciente crítico se beneficia de una optimización hemodinámica, de que optimicemos tanto su macrocirculación como su microcirculación. Y recordemos cómo entonces el dar un aporte de oxígeno óptimo es tan importante como dar una presión arterial media óptima. Ahora, cuando hemos tenido un estado de hipoperfusión, cuando ese paciente ha estado en un estado de shock o de hipoperfusión importante, nosotros tenemos que recuperarlo. Y uno de los elementos que se utiliza y se ha visto que es necesario durante la recuperación de esos pacientes en estado de shock es el aporte de fluidos. Se sabe que el aporte de fluidos en esos pacientes aumenta durante la fase de rescate, de optimización y de estabilización, que es la que estamos viendo aquí. Estamos viendo cómo ese estatus de la volemia y de la acumulación de líquidos aumenta en gran medida. Y después, cuando él se recupera, él redistribuye y orina esa gran cantidad de líquidos en esa fase de redistribución, la elimina y queda en un estado normal. Pero si nos excedemos en la administración de líquidos en esta fase de rescate y optimización, este paciente también podrá tener complicaciones. Entonces, como dice el dicho, ni mucho que queme el santo, ni muy poco que no lo alumbre. La hipoperfusión por hipovolemia produce daño y el exceso de líquidos también produce daño. Y esto está representado en esta gráfica de esta fuente bibliográfica, en donde se menciona cómo en la hipovolemia se produce por hipoperfusión unos eventos adversos y disfunción orgánica, o por hipervolemia, por exceso de líquidos, también se producen efectos adversos de disfunción orgánica. Lo ideal es mantenerse en este término justo de carga adecuada de líquidos para evitar esos efectos indeseables en estos pacientes. Y resulta que este sistema de monitoría del que vamos a hablar hoy nos permite hacer esa racionalización en el aporte de líquidos. En esta publicación reciente del British Journal of Anesthesia hablan también de lo mismo. Aquí en donde hacen una serie de recomendaciones basadas en la evidencia sobre el manejo de fluidos perioperatorios, mencionan cómo este paciente en este tiempo debería recibir este aporte de líquido, sería el aporte ideal en donde el balance no sea mayor de 1 a 2 litros. Ojalá el balance sea neutro, es decir, que el balance entre lo que pierde y lo que se le aporte, ojalá esté cercano a 0 o máximo 1 a 2 litros positivos. Y cómo eso asegura unos desenlaces favorables. Cuando ese aporte es insuficiente y generamos hipoperfusión, este paciente va a tener daño, como podría ser la falla renal aguda, pero cuando nos excedemos en el aporte de líquidos, él también tiene daños, como podría ser también daño renal, el ilio,
el empeoramiento de la falla cardíaca, la falla respiratoria y el edema tisular. Cuando la terapia busca corregir esos estados de hipoperfusión y lleva al paciente en este estado óptimo de aporte de líquidos, o busca reducir el exceso de líquidos y lo lleva a esta fase o a esta situación ideal en donde acumula no tantos líquidos, el desenlace se mejora. Quiere decir que la intervención mejora el desenlace. ¿Qué pasa a nivel microcirculatorio en estos pacientes? Cuando yo tengo un estado de hipoperfusión por hipovolemia, hay una limitación en la capacidad de convección del oxígeno hacia los tejidos, hacia las células. Cuando hay un exceso de líquidos, hay una disfunción en la capacidad de difusión de oxígeno hacia las células. Y cuando está en un estado óptimo, ese oxígeno difunde hacia las células de una manera óptima. Entonces, la idea es evitar cualquiera de estas situaciones y mantenernos en esta carga óptima de volumen. Podemos resumir entonces que una perfusión orgánica inadecuada nos asegura un pobre desenlace. O lo contrario, una perfusión orgánica adecuada nos asegura un buen desenlace. Ahora bien, durante mucho tiempo utilizamos el catéter de Swan-Ganz para optimizar la hemodinamia, la macrohemodinamia del paciente de alto riesgo y el paciente crítico. Pero muchos trabajos trataron de demostrar, injustamente a mi juicio, que el exceso de uso de Swan-Ganz, que un uso inadecuado y excesivo del Swan-Ganz puede también producir daño. Y cayó en desgracia el uso del Swan-Ganz y empezaron a aparecer métodos menos invasivos o mínimamente invasivos o no invasivos para poder medir el gasto cardíaco, para poder optimizar la macrohemodinamia y de esa manera conducir al paciente a un buen estado y a un buen desenlace. Se empezaron a hacer entonces manejos de terapias dirigidas por objetivos de una manera individualizada para cada paciente. Una de las formas como se logró esto fue de una manera mínimamente invasiva calcular el gasto cardíaco sin necesidad de usar la técnica de termodilución del catéter de Swan-Ganz. Y Edwards desarrolló con la curva de presión arterial un método para medir el gasto cardíaco. ¿Qué hizo Edwards? Tomó la curva de presión arterial en diferentes situaciones y escenarios, en diferentes tipos de sistemas arteriales y vio cómo había diferentes tipos de comportamientos de esa curva de presión arterial y trató de determinar si había una constante que fuera común a estos tipos de curva de presión arterial y desarrolló una fórmula con una constante que se llama una constante polinomial, que se llama la constante KHI. Ahora, existe una relación entre la presión de pulso y el volumen latido. A mayor presión de pulso, mayor volumen latido. Cuando esa constante KHI se multiplica por esa presión de pulso, se obtiene el cálculo del volumen sistólico expresados en mililitros. Entonces se pudo calcular el volumen sistólico. Cuando yo multiplico ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, obtengo el gasto cardíaco y de esa manera puedo determinar si el paciente está o no con un buen gasto cardíaco y es lo que él necesita junto con los demás parámetros que hemos hablado, como los marcadores de hipoperfusión, etcétera, para saber que está con una optimización hemodinámica, que debe incluir también una excelente presión arterial media. Este método de monitoría del FlowTrack evolucionó en el tiempo hasta algo que ustedes deben conocer, que es el EV1000, y finalmente a la plataforma de la cual vamos a hablar hoy, que es el Hemosphere. Este Hemosphere y este sistema de monitoría, junto con el sistema de predicción de hipotensión, del cual también vamos a hablar hoy, son para mí una de las piezas del rompecabezas en el manejo y optimización hemodinámica del paciente de alto riesgo. ¿Qué hace esta plataforma de Hemosphere? Es una plataforma de
monitoría avanzada de todo en uno. ¿Y por qué de todo en uno? Porque incluye tanto la macrocirculación como la microcirculación en la monitoría de estos pacientes. Se tiene la opción de manejar, si quiere y necesita, el Swan-Ganz, como en cirugía de corazón, o este método no invasivo en cirugías de bajo riesgo o de moderado riesgo, como es el ClearSight, que tiene la posibilidad también de medir el gasto cardíaco a través de una curva de presión arterial, o el Acumen, que se usa con una línea arterial para predecir la hipotensión y para calcular el gasto cardíaco. Entonces, el FlowTrack, que es la versión original de medición no invasiva del gasto cardíaco, evoluciona al Acumen, que es un transductor que tiene incorporado un software que permite predecir la aparición de hipotensión, y es de lo cual vamos a hablar más adelante. Todos estos que he mencionado miden macrocirculación, incluyendo este método no invasivo de medición de presión arterial. Y este, que es la oxigenación transcutánea, que es el Foresight, nos mide cómo esa macrocirculación se está ajustando adecuadamente para que haya una óptima microcirculación, junto con todos los demás parámetros medidores de hipoperfusión de los cuales hemos hablado. Vuelvo y repito, es tan importante el aporte global de oxígeno como que ese aporte global se dé a una presión arterial media óptima. Y respecto a cómo esa presión arterial media óptima es necesaria, hay varios trabajos recientes que han mostrado cómo el riesgo de lesión renal y el riesgo de lesión miocárdica aparece cuando la presión arterial media se reduce en adultos por debajo de 65 milímetros de mercurio. Entre mayor tiempo dure esa presión arterial media por debajo de 65, mayor riesgo de aparición de este tipo de lesiones. Y entre más profunda sea la hipotensión, menor tiempo se necesita para que aparezcan este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué pasa si no solamente reacciono frente a la hipotensión, sino además la puedo predecir? ¿Qué pasa si no solamente yo describo que la hipotensión se está sucediendo y reacciono frente a ella, sino que evito que aparezca la hipotensión y por lo tanto no hay esta hipoperfusión e intervengo antes de que la hipotensión y la hipoperfusión aparezcan? Y es aquí donde aparece esta pieza adicional en el rompecabezas, que es el Hypotension Prediction Index. Como yo lo trato de representar en esta diapositiva, es una pieza más en ese mar de conocimiento que tenemos de la optimización del paciente de alto riesgo. Entonces, la plataforma de EB1000 evoluciona al Hemosphere y el FlowTrack evoluciona al Acumen Kit. ¿Cómo se desarrolló este software para poder monitorizar a estos pacientes de alto riesgo? ¿Cómo se desarrolló? Se desarrolló gracias a una tecnología que se llama el aprendizaje de máquinas. Y ese aprendizaje de máquinas es la base de la inteligencia artificial. Es decir, que si yo puedo analizar una serie de datos, unos registros que preceden a la aparición de la hipotensión, puedo de esa manera, con inteligencia artificial, encontrar cómo predecir la aparición de la hipotensión. ¿Qué se hizo para esto? En esta publicación del doctor Hatip de Anesthesiology de octubre del 2018, se tomaron 1.334 pacientes, la mitad de salas de cirugía, la otra mitad pacientes de cuidado intensivo, y se vio cómo se comportó la curva de presión arterial en todos los escenarios posibles, escenarios en donde la presión arterial media estaba por encima de 65 o escenarios en donde la presión arterial media estaba por debajo de 65 milímetros de mercurio. Y también en escenarios de hipovolemia, en escenarios de shock distribucional, en escenarios de cardiodepresión o en escenarios de
hemorragia. ¿Qué se hizo? Que se tomaron estos 1.334 pacientes y se analizó el comportamiento de la curva de la línea arterial radial, descomponiéndola en sus diferentes aspectos, como serían la complianza aórtica, el volumen sistólico, el tono vascular, la poscarga y la contractilidad. Combinando todos estos factores de presiones arteriales medias por encima de 65 o por debajo de estas, y en los diferentes escenarios de hemorragia, baja contractilidad o vasodilatación o normalidad, se combinaron estos aspectos que anteceden, que preceden a la aparición de la hipotensión. Es decir, la inteligencia artificial lo que hizo fue ponerle la lupa a todos esos aspectos, a todos esos cambios de estos componentes que se alteran y aparecen antes de que se desarrolle la hipotensión. Al hacer esta combinación de aspectos, se identificaron entonces, primero, esos aspectos predictivos que anteceden a la hipotensión, pero que son imperceptibles para el ojo humano. Por eso se necesita inteligencia artificial. Se vio la morfología de esas ondas, la complejidad y la variabilidad, los mecanismos compensatorios y las interacciones entre esas diferentes características de las cuales hablamos. ¿Y eso qué arrojó? Arrojó 2.600.000 características que anteceden en forma imperceptible para el ojo humano el desarrollo de la hipotensión. De esas 2.600.000 se extractaron 62 y de esas 62 se extractaron 23 que son las más predictivas. ¿Qué se hizo con esas 23 que son las más predictivas? Se creó un índice de tal manera que cuando aparecen 23 de las 23 características es porque el paciente ya está hipotenso. Pero cuando aparecen apenas 5 de esas 23 características, aún el paciente no está hipotenso y el índice está en un valor del 20%. 5 características de esas 23 son el 20%. Cuando tengo 10 de esas 23, el índice marca un 43%. Y cuando tengo 20 de esas 23, entonces tengo un 85% de esas características. ¿Qué se ha visto? Que el umbral en donde mayor posibilidad hay de que el paciente desarrolle la hipotensión en los 5 minutos siguientes es cuando ese umbral supera el 85% de ese índice. ¿Cómo se construyó ese umbral? Se tomaron los rangos de ese índice de predicción con esas 23 características y se tomaron quintiles, ¿sí? De 10 a 14, de 20 a 24, de 30 a 34 y así sucesivamente hasta el 100% del índice. Es decir, cada vez más características previas a la aparición de hipotensión. Y se ve cómo se produce el desenlace hipotensivo. ¿Y qué se vio? Que cuando ese índice supera el 85%, es decir, cuando hay más de 20 de las 23 características, la posibilidad de que ese paciente se ponga hipotenso aumenta a un 93% en adelante. ¿En cuánto tiempo? Más o menos en un promedio de 4 minutos. Quiere decir que ese índice nos dice que el paciente se va a poner hipotenso con una probabilidad de un 93% en adelante en los 4 minutos siguientes, en un rango de minutos entre 1.7 y 10.3. Es decir, que puede anteceder 2 minutos o puede anteceder incluso 10 minutos la aparición de la hipotensión. Y yo voy a tener tiempo para analizar en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, voy a tener la posibilidad de analizar cuál es la causa de esa futura hipotensión. Y este sería la representación de ese escenario. Aquí tengo el tiempo, aquí tengo la presión arterial media, aquí también tengo el tiempo y aquí tengo el índice de predicción de hipotensión. Cuando el paciente está lejos del episodio hipotensivo, que es el que estoy viendo aquí en punteado, el índice es bastante bajo y en la medida en que me acerco al episodio hipotensivo, el índice va aumentando porque esas características van apareciendo progresivamente
Recordemos que ellas aparecen de una manera imperceptible para el ojo humano y solo la inteligencia artificial las puede identificar. Por eso este índice empieza a aumentar. Cuando el paciente ya está hipotenso, el índice llega al 100% y cuando yo reacciono y corrijo la causa, el índice vuelve y baja. Pero cuando yo utilizo la predicción y me anticipo al episodio hipotensivo y no permito que se hipotensa, intervengo aquí, analizo si es un problema de precarga, de poscarga o de contractilidad, corrijo ese problema y evito que el paciente se ponga hipotenso. Recordemos que este índice y este estudio reconoce como hipotensión toda presión arterial media en adultos menor de 65 milímetros de mercurio con una duración de más de 1 minuto. ¿Qué necesito yo entonces? Necesito el transductor Acumen, al cual le debo dar el 0, ¿cierto? Y necesito una línea arterial radial. Recordemos que este estudio se hizo a nivel de arteria radial. Con esa curva se calcula el gasto cardíaco y además se identifica permanentemente el índice con el software que le estoy mencionando. De tal manera que si en cualquier momento se acerca a un fenómeno hipotensivo, este índice empieza a aumentar. Fíjese que aquí todavía el paciente no está hipotenso, pero en pocos minutos se va a poner hipotenso. El índice empieza a aumentar y ya sea porque yo logro ese umbral por encima de 85 o ya sea porque yo vea que la tendencia del índice aumentó vertiginosamente, yo puedo anticiparme que ese paciente va a hacer hipotensión en pocos minutos. En ese momento miro mi pantalla secundaria, de la cual vamos a hablar a continuación, o minutos más adelante, evalúo qué es lo que está pasando, cuáles son las razones por las cuales el paciente se va a poner hipotenso, si es un problema de precarga, de poscarga o de contractilidad, y corrijo. Simultáneamente tengo aquí el gasto cardíaco, la presión arterial media, la variación del volumen sistólica. Yo puedo diseñar la pantalla que yo quiera en las tendencias que puedo desarrollar en mi monitor. Ahora, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de esta prueba en estos estudios del doctor Hatib? Cuando se hacen curvas ROC, comparando con diferentes escenarios, se ve que todas son por encima de 0.8, que es unas curvas ROC muy buenas de predicción. Ahora bien, recientemente se ha reconocido a la hipotensión como un problema de seguridad pública. Es decir, no podemos permitir la hipotensión en cirugía. Estamos hablando de rangos de hipotensión por debajo de 65 milímetros de mercurio, de presión arterial media. Esta es una publicación de una fundación para la seguridad del paciente, en donde reconocen que la hipotensión es un problema de seguridad pública. Tan así es que se publica en Anestesia Analgesia estas recomendaciones para el manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica. Y si uno analiza el resumen de esas recomendaciones, se encuentra con muchas coincidencias al respecto de esta pieza del rompecabezas tan importante que es este sistema de monitoría. Por ejemplo, una de las recomendaciones es, o de los aspectos relevantes de estas recomendaciones es que hay que prevenir el daño por la inestabilidad hemodinámica. ¿Y qué más prevención que el estar en este modelo predictivo que me evita que el paciente se hipotensa porque lo identifico antes de que se inestabilice e intervengo antes de que se inestabiliza? Y de esa manera evito la aparición de estas complicaciones. Es decir, que vuelve y otra vez, mi objetivo de optimizar el aporte y de optimizar la presión arterial media se cumplen para evitar esas complicaciones. El otro de los aspectos que mencionan y traigo a colación es la monitoría continua no invasiva y monitores que provean una
monitorización y proveen una retroalimentación en tiempo real. Esto lo logramos también con este sistema de monitoría, que es el Hypotension Prediction Index. Recordemos cómo lo debemos hacer, cómo tenemos nuestra curva de presión arterial, nuestro gasto cardíaco, nuestra capacidad de predecir la hipotensión. Y este sistema ya no solamente está descrito con la línea arterial radial, sino también con un sistema de monitoría no invasivo, que es un ClearSight mejorado. Recordemos cómo el ClearSight tiene la capacidad de construir una onda de presión arterial, una curva de presión arterial. Con esta curva de presión arterial tiene la capacidad no solo de medir en forma continua y no invasiva la presión arterial media, sino también de medir en forma continua el gasto cardíaco, tal cual lo vimos con el Foresight. Y además, si le incorporamos el software del Hypotension Prediction Index, tenemos un Acumen CUF mejorado que está validado como un método no invasivo de predicción en pacientes de moderado riesgo. Otro aspecto relevante, que no solo provean detección temprana, sino que predicen la inestabilidad hemodinámica. Y es de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Cómo este sistema tiene la capacidad de predecir la aparición de hipotensión, ya sea porque supera el umbral de alarma o porque el índice del cual hablamos aumenta de una manera vertiginosa en la medida en que aparecen predictores y se identifican con este sistema de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué hacemos con esa alarma? Miramos nuestra pantalla secundaria y fundamentados en los datos fisiológicos del paciente, podemos identificar si ese paciente requiere líquidos, si requiere productos sanguíneos porque ha estado sangrando de una manera muy evidente, si requiere inotrópicos o requiere vasopresores. En este punto yo quiero mencionar lo siguiente. No se necesita ser adivino, ni se necesita un sistema de predicción de hipotensión. Si yo veo que el cirujano está basculando el mediastino, o si veo que el cirujano está inflando con aire la cavidad abdominal y eso me tumba el gasto cardíaco, o si veo que el paciente ha sangrado de una manera profusa y de una manera absolutamente evidente y visible, pues en este caso es para mí eso obvio que la causa de la hipotensión está ahí a la vista y yo lo que hago es corregirla. Le digo al doctor, desbascule el mediastino, le digo al doctor, reduzca la presión del neumoperitoneo, perdón. Si dije neumotaponador, quería decir neumoperitoneo. Le digo, reduzca la presión del neumoperitoneo o le digo, por favor, doctor, controle el sangrado. Y pongo sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay escenarios en donde hay unas pérdidas imperceptibles de líquidos, de sangre, no sé si además hay cardiodepresión, etcétera, etcétera, en donde este sistema de monitoría predictiva que me diseca la causa de la hipotensión, pues es muy útil. Y para eso utilizo entonces este concepto fisiológico básico. Recordemos cómo desde la fisiología de Gayton estamos viendo que el gasto cardíaco y la resistencia arterial sistémica son los determinantes de la presión arterial. Pero a su vez, el gasto cardíaco tiene unos determinantes como son el ritmo y la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que a su vez depende de la contractilidad y de la estructura cardíaca y de la precarga, al igual que la resistencia arterial sistémica. Como si yo tengo un paciente que tiene una vasodilatación extrema por un shock distribucional, o si tengo un paciente con arritmia o con taquicardia o bradicardia, o si tengo un paciente con cardiodepresión o con una enfermedad congénita valvular, o si tengo un paciente sin precarga porque ha sangrado mucho o se ha deshidratado, se afectan el gasto cardíaco o se afecta la resistencia arterial sistémica y por lo tanto se afecta la presión arterial media y se reduce. La idea es analizar a este nivel cuál de estos aspectos es el que está comprometido. Y exactamente eso es lo que me ofrece la pantalla secundaria. Cuando yo accedo a la pantalla secundaria, puedo ver cómo está en la presión arterial media, puedo ver cómo está el índice, cómo está el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Y a su vez puedo ver cómo está el tema de la frecuencia cardíaca,
el volumen sistólico y del volumen sistólico puedo ver cómo está la precarga, la contractilidad o la poscarga. Aquí también estoy viendo mi gasto cardíaco, estoy viendo si es óptimo o no. Siempre que este índice cardíaco esté por debajo de 2.5, pues me voy a preocupar. Siempre que esta presión arterial media esté por debajo de 65, me voy a preocupar. Siempre que este índice esté por encima de 85, quiere decir que este paciente se va a poner hipotenso y me voy a preocupar. Entonces, analizando esta pantalla secundario, yo puedo determinar si es un problema de gasto cardíaco, de resistencia vascular sistémica, si el problema es de precarga, de contractilidad o de poscarga. Entonces, teniendo estos parámetros, yo analizo y miro mis determinantes de la presión arterial media. Miremos el tema de la precarga. ¿Cómo la evalúo? Yo tengo un paciente que está con presión positiva intermitente en salas de cirugía, relajado, y puedo mirar la variación del volumen sistólico como determinante de la precarga o la variación de la presión de pulso. Recordemos cómo esa presión positiva intermitente produce una variación de la presión de pulso, produce una oscilación cíclica del volumen sistólico y produce de esa manera unos cambios que yo puedo leer y que son normales y puedo calcular. Aquí está la manera como se calculan tanto esa variación de la presión de pulso como esa variación del volumen sistólico en las fases de inspiración y expiración que producen ese cambio en la curva de presión arterial tanto arriba como abajo. Cuando yo calculo esto, pues hay unos valores normales en estados de normalidad. Estas variaciones son normales y deben ser la variación del volumen sistólico inferior al 12% y la variación de la presión de pulso inferior al 15%. Cuando el paciente se encuentra en una situación de hipovolemia, esas variaciones se hacen excesivas. Y yo puedo ver que ese paciente que tiene variaciones excesivas de la presión de pulso o del volumen sistólico está en una zona respondedora o no a líquidos. Cuando el paciente está en esta zona, no es respondedor a líquidos. Cuando el paciente está en esta zona, es respondedor a líquidos y puedo de alguna manera inferir que está hipovolémico. ¿Cómo hago yo esa evaluación de la respuesta a líquidos? La puedo hacer con la elevación de las piernas. Tengo al paciente inicialmente a 45 grados, si la cirugía me lo permite. Elevo las piernas de ese paciente y miro cómo se comporta el volumen sistólico y el gasto cardíaco en esas dos situaciones. O si no, pongo una carga de líquidos. Este sistema de monitoría trae, y lo podrían ver ustedes cuando interactúen con él en detalle, una prueba para ver si responde el paciente a líquidos, ya sea por elevación de piernas o por bolo de fluidos. Y le permite medir el volumen sistólico y el gasto cardíaco antes y después de la maniobra. Aquí estaría el paciente a 45 grados, aquí le elevo las piernas y miro cómo se comporta el volumen sistólico. Veo que el volumen sistólico con la elevación de piernas aumentó en un 29% y por lo tanto ese paciente es respondedor a la carga de líquidos con volumen sistólico y con gasto cardíaco. Ahora miremos otro aspecto relacionado con la precarga, y es que cuando el paciente tiene respiración espontánea o tiene un ritmo diferente al sinusal, la variación de la presión de pulso o la variación del volumen sistólico pueden no ser tan válidos. Y en ese caso, una ecografía al lado de la cama del paciente puede evaluar la colapsabilidad de la vena cava inferior o de la vena yugular para evaluar si el paciente tiene o no hipovolemia, y sería un instrumento adicional para, en casos en que yo no le pueda dar credibilidad a la variación de la presión de pulso o a la variación del volumen sistólico, evaluar si el paciente está o no hipovolémico. Ahora miremos el tema de la poscarga. La poscarga se mide en dos aspectos. Uno, por las resistencias vasculares sistémicas, y es obvio que a mayor resistencia vascular sistémica,
mayor poscarga, y el otro es un concepto que no es tan evidente que se llama la elastancia dinámica arterial, que es de la cual vamos a hablar en este momento. ¿Qué podemos decir de la contribución que hace la elastancia dinámica arterial en la poscarga? Entonces es obvio que a mayor resistencia, mayor poscarga, a menor resistencia, menor poscarga. Pero ¿cómo interpretamos que haya una mayor o menor elastancia dinámica arterial? Y este conocimiento conceptual y este entendimiento de lo que es la elastancia dinámica arterial proviene de una analogía que se hace con las bombas de perfusión para apagar incendios. Los bomberos disponen de una bomba que intermitentemente bombea hacia la manguera agua y de esa manera apagan el incendio. Pero se necesita de un sistema elástico que se llama el Windkessel, que permite que esta interacción entre aire y agua sean dos columnas que al ejercer presión la una contra la otra hacen que esa intermitencia sea mínima. Lo mismo pasa en el corazón y con la aorta. Cuando el corazón se contrae, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las válvulas sigmoideas y se eyecta sangre hacia la arteria. En este caso vamos a mirar el ventrículo izquierdo, cómo bombea hacia la aorta un volumen de sangre que distiende la aorta en la sístole. En la diástole se cierran las válvulas sigmoideas y este rebote de la aorta y de las grandes arterias es lo que permite que anterogradamente haya flujo efectivo hacia la circulación periférica. Esta capacidad de rebotar de la aorta o elastancia, yo la bauticé por eso rebotancia, es la que nos permite optimizar que en diástole haya un flujo anterograda hacia la circulación periférica. A mayor capacidad de rebote, a mayor elastancia, más eficiencia en esa colaboración que hace la aorta con el trabajo del ventrículo. Por eso a esto se le ha llamado el acoplamiento ventrículo arterial. ¿Cómo calcula yo esa elastancia o esa rebotancia de la aorta? Divido la variación de la presión de pulso por la variación del volumen sistólico. Y el valor ideal, óptimo, que asegura una excelente rebotancia y un excelente acoplamiento ventrículo arterial, es cuando esa división da un valor mayor a 1. ¿Qué hacemos nosotros con ese valor? Resulta que si ese paciente tiene criterios de hipovolemia y tiene además una elastancia dinámica mayor de 1, mi aporte hídrico no solamente se va a ver representado en un aumento del volumen sistólico y en un aumento del flujo por aumento del gasto cardíaco, sino que eso se va a ver representado también en un aumento de la presión arterial media. Dicho al revés, si el paciente tiene criterios de hipovolemia, pero tiene una elastancia dinámica menor de 1, ese paciente, así yo le ponga líquidos y así responda con buen volumen sistólico, no va a responder con presión arterial media porque no tiene un adecuado acoplamiento ventrículo arterial. Eso es lo que yo veo representado aquí. Si el paciente tiene una elastancia dinámica arterial baja, ¿sí? 10 dividido 15 da 0,66, está menor de 1, yo le pongo una carga de volumen que se manifiesta por un cambio mínimo de la presión. Así aumente algo el flujo. El cambio de la presión es mínimo. En cambio, cuando el paciente tiene una elastancia dinámica arterial mayor de 1, en este caso 1,66, ese mismo cambio de volumen va a producir un cambio excelente de la presión y voy a poder revertir una futura hipotensión o una hipotensión ya presente. Si el paciente está en esta fase, por más criterios de hipovolemia, no le voy a poner más líquidos y por lo tanto racionalizo el uso de líquidos. Por eso este sistema nos permite racionalizar los líquidos, porque nos permite
no desperdiciar exceso de líquidos en estos pacientes. Ahora miremos también el otro aspecto que es la contractilidad, que es un concepto más conocido por todos, que es el cambio de presión en la unidad de tiempo. Esta contractilidad se debe medir cuando en la sístole, esto es el volumen ventricular, esto es la presión intraventricular. Recordemos que hay sístole y diástole. Aquí se cierra la válvula mitral, aquí se abre la válvula, aquí se abre la válvula mitral en la diástole, esta es y aquí empieza la sístole. Esta es la diástole, esta es la sístole, la había mencionado mal. Entonces, en la diástole se cierra la válvula aórtica, se abre la válvula mitral, entra la sangre, se contrae en la sístole el ventrículo y en la fase isovolumétrica, en donde todavía no se han abierto las válvulas aórticas, en esta fase de aumento de la presión es cuando yo puedo medir la contractilidad de la fibra miocárdica. Ya cuando se abren las válvulas aórticas, viene la eyección ventricular. Sístole, diástole. Aquí es donde yo veo medir el DPDT y lo puedo hacer con una ecocardiografía. Yo lo podría hacer en el laboratorio, poniendo un catéter intraventricular y midiendo la presión en esta fase. Pero resulta que al lado de la cama del paciente debo utilizar otros métodos y es cuando se usa el ecocardiograma. Aquí tengo un ecocardiograma pulsado puesto en la válvula mitral. Se necesita que haya algo de insuficiencia mitral y en esta fase en donde se cierra la válvula mitral y antes de que se abra la aórtica, yo mido el cambio de presión en la unidad de tiempo y mido el DPDT. Pero yo no tengo permanentemente un cardiólogo conmigo, ni tengo permanentemente un ecocardiograma conmigo para poder hacer permanentemente esta medición. Entonces yo utilizo un sucedáneo que es el mismo concepto, pero medido en la línea arterial radial que ya he puesto. Y allí también puedo ver en esta fase el DPDT, que es la pendiente máxima de cambio de presión en la unidad de tiempo, y puedo determinar si el paciente está o no cardiodeprimido. Aquí está con una contractilidad óptima, aquí está más cardiodeprimido. Y ese es el dato que yo puedo utilizar. ¿Qué hacemos entonces nosotros con esta información? Tengo el paciente con riesgo de hipotensión o está francamente hipotenso. ¿Qué miro? Miro si tiene criterios o no de hipovolemia. Si tienes o no criterios de hipovolemia porque la variación del volumen sistólico es mayor del 12%, miro la elastancia dinámica arterial. Si la elastancia dinámica arterial es mayor de 1, ese paciente es respondedor a líquidos con presión y con flujo y por lo tanto yo pongo líquidos. Pero resulta que esa elastancia dinámica arterial, como es dinámica, puede ir a agotarse con el tiempo. Es como la contractilidad. Es casi como una curva de Starling. Ella se va agotando en la medida en que llego a un límite en donde ya no responde más. Lo mismo le pasa a la elastancia dinámica arterial. Yo pongo líquidos hasta que la elastancia dinámica arterial se hace menor a 1 y o hasta que la variación del volumen sistólico no sea mayor del 12%. Cuando cualquiera de las dos circunstancias se cumplen, ya ese paciente no es respondedor y en ese punto yo racionalizo líquidos, no utilizo más líquidos. No es que los ponga en forma eterna e indeterminada, solamente hasta que agoto el recurso. Y por eso yo debo retroalimentarme de nuevo e ir mirando cómo se comportan las variables. Ahora bien, si ese paciente, a pesar de tener criterios de hipovolemia, no tiene una elastancia dinámica arterial mayor de 1, quiere decir que él no se beneficia de líquidos para mejorar la presión arterial media y por lo tanto debo mirar la contractilidad. O lo otro, si ese paciente no tiene criterios de hipovolemia, miro directamente la contractilidad. Si esa contractilidad se bajó de un valor de 800 a 600 o de 1300 a 600, pues ese paciente requiere un inotrópico. Pero si esa contractilidad no se ha visto afectada, a ese paciente le voy a colocar un vasoconstrictor. Y vuelvo y evalúo de nuevo. Y de nuevo examino mi pantalla secundaria, todas las variables. Finalmente, en cuanto a este aspecto del HPI y de la elastancia dinámica arterial, quiero mencionar algo.
Y es que esa elastancia dinámica arterial se le puede dar valor y tiene validez en respiración espontánea y en un ritmo diferente al sinusal. ¿Por qué? Porque se afectan en la misma proporción el numerador y el denominador, de tal manera que su división sigue teniendo valor en estos escenarios. Ahora miremos la parte de microcirculación. He optimizado al paciente macrocirculatoriamente, lo tengo con un aporte óptimo, lo tengo con una presión arterial media óptima. He corregido todas las causas, pero quiero estimar, quiero evaluar cómo está su microcirculación. Y para eso es que aparece este sistema que utiliza una emisión de rayos infrarrojos para analizar la saturación capilar de la hemoglobina. Y se puede utilizar en cerebro o en cualquier otra parte del organismo a nivel transcutáneo. Es decir, yo puedo mirar, ya sea porque el paciente está hipovolémico, identificar que el paciente tiene algún estado de hipoperfusión tisular, o ya sea porque está hipervolémico, o ya sea porque lo tengo en un punto óptimo con este sistema que se llama el Foresight, que utiliza luz infrarroja para determinar la saturación tisular de la hemoglobina. A nivel cerebral, si yo doy una presión arterial media, si yo aporto un gasto cardíaco óptimo, tengo un flujo sanguíneo cerebral óptimo a una presión arterial media óptima. Pero también este flujo sanguíneo cerebral que tiene el objetivo de cubrir unas necesidades metabólicas del cerebro, también depende de la concentración del oxígeno y de la concentración de CO2. Recordemos cómo la hipoxemia produce vasodilatación y la hipercamia también. Recordemos cómo la hiperoxia produce vasoconstricción y la hipocapnia produce vasoconstricción cerebral. Entonces, todas estas variables se deben tener en cuenta para optimizar la oxigenación cerebral. Y yo la puedo medir con un emisor de luz infrarroja, con un detector de esa luz infrarroja que me mira tanto la parte profunda como superficial y me extrae un dato tisular de concentración de oxígeno a nivel cerebral. ¿Qué es lo importante de esta oxigenación tisular cerebral? Que cuando ella se ve reducida, se han visto desenlaces adversos. ¿Cuál es el desenlace adverso más reconocido cuando el paciente sufre algún tipo de desoxigenación tisular? El delirio. Hay una relación entre delirio y estancia hospitalaria. En la medida en que el paciente aparece con delirio por hipoperfusión cerebral, ese paciente dura más días hospitalizado. Por eso es importante reducir al máximo esa hipoperfusión cerebral, no solo por el desenlace y el riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica, sino porque de una manera también fina la desoxigenación cerebral puede prolongar la estancia hospitalaria en los pacientes en los que desarrollan delirio. Igualmente la circulación extracorpórea. A un mayor tiempo de circulación extracorpórea hay una peor desenlace y una mayor aparición de delirio. A mayor tiempo de circulación extracorpórea, hay una mayor aparición de delirio. Y por eso en cirugía de corazón es muy importante estar monitorizando permanentemente cómo está la oxigenación cerebral. Estos son los escenarios en donde recomiendan utilizar el Foresight transcutáneo cerebral, cirugía de corazón, cirugía de un pulmón, eh, de ventilación unipulmonar, el paciente con cirugía sentado, como cirugía de hombro, y el paciente con endarterectomía. Es muy válido utilizar esta monitoría que se puede hacer a nivel bilateral. Por eso ha salido una serie de recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesiología, en donde se dan ciertos requisitos, se dan muchas recomendaciones de cómo utilizar la espectroscopia en el rango de la luz infrarroja para la oxigenación transcraneal. ¿Qué es lo más importante de este consenso? Y es que
se debe monitorizar al paciente antes de someterlo al acto anestésico para conocer cuál es su valor basal estando despierto hablando con usted. Y cuando ese valor basal se ve afectado en más de un 15% hacia abajo, el paciente está generando una hipoperfusión cerebral. Existen diferentes tipos de sensores que se pueden utilizar en diferentes partes del cuerpo y en diferentes edades para darle utilidad a esa oxigenación de tipo regional, de tipo tisular. Entonces yo puedo tener oxigenación cerebral, oxigenación a nivel de las piernas, la oxigenación a nivel de un colgajo vascular, etcétera. Aquí, por ejemplo, se puede monitorizar la oxigenación transcutánea en los músculos de la espalda como eh, como una significación de lo que puede estar sucediendo a nivel espinal. Resulta que los músculos de la espalda comparten la circulación con la irrigación espinal. Cuando yo identifico una hipoperfusión en los músculos lumbares, simultáneamente se puede estar produciendo en las cirugías de aorta toráco-abdominal una hipoperfusión de la médula espinal. Entonces, ha habido beneficio en utilizar este sistema de monitoría en la reparación endovascular de aneurisma toráco-abdominal, porque se ven las variaciones de esta saturación a nivel de estos músculos y cuando bajan coincide con una desaturación de la médula espinal. Por lo tanto, cualquier aviso de esa desaturación me pone en alerta de que debo optimizar la presión arterial media o el aporte global de oxígeno para optimizar la perfusión a nivel medular o drenarle líquido cefalorraquídeo o interrumpir el procedimiento, etcétera, etcétera. Y lo mismo para los colgajos libres microvasculares. Se han hecho estudios en donde se ha comparado el análisis clínico con el análisis hecho por oximetría transcutánea y se ha visto que la oximetría transcutánea es mucho más efectiva y mucho más precoz en identificar que un paciente está generando una hipoperfusión de un colgajo microvascular que cuando lo hace clínicamente. Y esto era lo que yo les quería mencionar al respecto de este sistema de monitoría y el sistema tanto de HPI como el Foresight. Muchísimas gracias. Cualquier tipo de pregunta estoy disponible. ¿Alguien en el auditorio que quiera hacerle alguna pregunta? También la puede Diana, Juan escribir, Carlos. también la pueden escribir aquí en el chat si tienen alguna duda sobre el uso, digamos, cómo seleccionar los pacientes o de pronto algo desde la experiencia del doctor. Súper bienvenidas los comentarios o las preguntas. O si tienen alguna duda de cómo se Hay, desarrolló el hay beneficio. una, hay una pregunta en el chat del foro, doctor, y dice, ¿existe la manera de predecir con este índice de manera más temprana este fenómeno? ¿Sería más útil, sería más útil tomar un porcentaje más bajo de 85% del HPI? Sí, la respuesta es sí. Si bien es cierto, el estudio del doctor Hatib encontró ese umbral y es lo que viene preestablecido y predeterminado en el sistema de monitoría, lo que sí se recomienda es ver la tendencia. No sé si ustedes recuerdan que yo mostraba no solo el umbral, sino una tendencia de ese índice. Lo que en la actualidad recomiendan personas con tanta experiencia como el doctor Monge, García Monge en España, que él es un experto también en este tema, eh, es mirar la tendencia. Si usted ve que la tendencia va vertiginosamente hacia arriba, pues no debe esperar a que llegue a 85 para mirar su pantalla secundaria y ver qué es lo que está pasando. Lo que sí sucede es que cuando yo pongo un índice, un umbral menor,
la sensibilidad y especificidad de la prueba cambia, porque puedo estar en un escenario en donde intervengo de una manera, digamos, con falsos positivos a algo que realmente no se está desarrollando. Por ejemplo, le pongo un umbral de 80 y analizo la pantalla secundaria y en esa pantalla secundaria me encuentro que no hay alteración de la precarga, no hay alteración de la contractilidad, ni hay alteración de la poscarga. En ese momento yo estoy frente a un falso positivo. ¿Qué es lo que puede suceder? Eso puede suceder en 85, pero se aumenta en la medida en que yo reduzco el umbral. Entonces, si lo pongo en 80, los falsos positivos se aumentan. Si lo pongo en 70, aumentan aún más. Eso es lo que debo yo, como clínico, tener como en advertencia, advertirles. Si ustedes bajan el umbral, el riesgo de falsos positivos aumenta y se pueden encontrar con una pantalla secundaria que no le da ninguna alteración. ¿Sí? Esa es la situación. Ahora, puede que se encuentren con un verdadero positivo. Le puso un umbral de 80 o vio que la tendencia es vertiginosa. Usted lo examina y se da cuenta que hay una alteración de la precarga, de la contractilidad o la poscarga y de esa manera usted interviene. Pero la respuesta es, sí lo puedo hacer sabiendo que ese es, digamos, las consecuencias de bajar el umbral. Y que la recomendación es mirar la tendencia del índice. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, doctor. sí. En el chat tenemos unas preguntas, entonces ya un momento se la leo. Un momento, por favor. Dice el doctor Alexander Castañeda, pregunta, con respecto al HPI para pacientes hipertensos con trauma cráneoencefálico, qué requiero metas de TAM diferentes? ¿Se puede ajustar o la misma IA los ajusta? Pues mira, hay que tengo que tener yo presente. El paciente tiene un trauma craneoencefálico. Eh, en las guías del Brain Trauma Foundation recomiendan cómo mantener una presión de perfusión óptima, ¿sí? Cómo mantener una presión arterial media por encima de los 70 milímetros de mercurio permanentemente para asegurar una adecuada presión de perfusión. Lo ideal en esos pacientes es tener además una monitoría de la presión intracraniana para saber que la presión de perfusión cerebral está por encima de los valores críticos, es decir, que debe ser por encima de 60 o 70 milímetros de mercurio la presión de perfusión cerebral. Es decir, que al restar la presión intracraniana de la presión arterial media, yo tenga asegurada una presión de perfusión que esté por encima de los 70 milímetros de mercurio para asegurar la irrigación de ese cerebro que está con hipertensión endocraniana. Eso por un lado. Por el otro lado, debo mirar si el paciente es crónicamente hipertenso, pues debo suponer que su curva de autorregulación es muy desviada hacia la derecha y probablemente es mucho más exigente y tengo que ponerle un umbral que no sea 65, sino probablemente 75 o más de presión arterial media mínima, junto con esas monitorías de las que hemos hablado. Por el otro lado, tengo la oxigenación transcraneal. Si la oxigenación transcraneal me muestra que se está desaturando de una manera progresiva, pues quiere decir que mi aporte está siendo insuficiente y debo optimizarlo y probablemente esa presión arterial media que tengo en ese momento no es suficiente y debo aumentarla más. O debo incluso aumentar el gasto cardíaco para optimizar no solamente la presión arterial media, sino el flujo sanguíneo cerebral. O debo examinar si el paciente lo estoy hiperventilando y por lo tanto esto está generando isquemia cerebral. ¿Sí? Pero por el otro lado, pues tengo también mis marcadores de microcirculación, como son el índice de anaerobiosis, el lactato arterial, ¿sí? Y fuera de eso, lo que les mencionaba, el foresight transcranial. Entonces, hay que individualizar cada caso. Yo no me puedo quedar casado con un valor absoluto.
Recuerden que esto es una pieza adicional en ese gran rompecabezas que es la optimización del paciente crítico o del paciente de alto riesgo. Esta es una pieza adicional, es una pieza más. No quiere decir que sustituya a las demás. Y definitivamente la fisiopatología se sigue aplicando tal cual la conocemos para los diferentes escenarios. No sé si eso responde a la pregunta. Doctor, tenemos otra pregunta. La fiabilidad, sensibilidad, especificidad y AROC en pacientes con vasopresor, ¿uno o dos? Pregunta el doctor Héctor Meléndez. Eh, estas, estamos hablando de la sensibilidad y especificidad del predictor de hipotensión, ¿sí? Y de la elastancia dinámica arterial, por ejemplo. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que este algoritmo se estudió y se puso a prueba tanto en pacientes críticos como en pacientes en salas de cirugía. Eran pacientes que estaban recibiendo cargas de volumen, eran pacientes que estaban recibiendo vasoconstrictores, inotrópicos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en esos escenarios la sensibilidad y especificidad se sigue manteniendo dentro de ese rango, ¿sí? Que son curvas ROG por encima del 0,8. Cuando me dice 1 y 2, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Uno o dos vasopresores? Sí, Sí, doctor, uno o dos vasopresores. sí, no hay problema. Simplemente es el efecto que yo veo que el vasopresor está produciendo en los parámetros. Definitivamente la elastancia se afecta por un vasopresor, sí, y yo veo que se reduce. Y si yo veo que se reduce, pues quiere decir que no me está sirviendo para la elastancia. Pero entonces es cuando viene el análisis de qué es lo que está pasando, si es precarga, si es contractilidad o es poscarga. Pueden ser los tres, o pueden ser dos de tres, o puede ser uno de los tres, o puede ser en este momento precarga, pero posteriormente eso no, digamos que eso no es estático, tiene que ser dinámico. El algoritmo que yo les mostré tiene que seguirse reevaluando progresivamente porque los parámetros van cambiando en el tiempo. Puede que en este momento sea precarga, pero posteriormente sea contractilidad y más tarde sea poscarga. Puede que al principio se beneficie de líquidos, pero que además haya que ponerle inotrópicos y después vasopresores. Lo importante es mantener un flujo adecuado y una presión arterial media adecuada con cualquiera o todas o cada una de estas intervenciones. Y tenemos otra pregunta, doctor González. Buenos días, el doctor Alexander Castañeda dice, tengo entendido que los umbrales de BPP son 13. Usted nos comenta que 15. Hay diferentes tipos de autores. Tiene toda la razón. Esos umbrales son diferentes para diferentes autores dependiendo de el trabajo. Hay diferentes tipos de publicaciones. En unas toman 12, en otras toman 13, en otras toman 15, ¿sí? Yo no le podría decir cuál es la verdad. Lo que pasa es que en la medida en que usted cambia el umbral, la sensibilidad y especificidad le cambian, ¿sí? Por ahora, en este algoritmo, esto es lo que yo les estoy recomendando para variación del volumen sistólico, 12%, para variación de presión de pulso, 15%. No quiere decir que yo tenga la verdad revelada. Hay otros umbrales, pero giran alrededor de eso y la variación es de 1 o 2%, no es más. Pero cásese con algún valor para que su conducta sea siempre la misma, ¿sí? En este caso sí, tenga de referencia un valor X para, porque si no se le vuelve un mar de dudas. Cásese con algún valor para poder tomar conductas. El que usted escoja, el que usted considere que mejor se desempeña, pero dése cuenta que son variaciones de 1 o 2% y no es más. El doctor Nelson Rueda
pregunta, bueno, que primero que todo, excelente, que muchas gracias. Y hay una inclinación máxima en la silla de playa en cirugía de hombro que tenga menor tendencia a la hipotensión e hipoperfusión. Pues cuando el paciente está sentado para una cirugía de hombro, el gran problema es que esos pacientes tienen, primero, el cerebro por encima del nivel del corazón. Entonces el transductor ojalá se ponga a nivel de la altura del polígono de Willis. Y segundo, en esos pacientes hay más tendencia a hipotensión y vasodilatación por la posición. Recordemos el fenómeno de la botella semivacía o semillena, en donde por el efecto gravitacional el volumen queda hacia la parte gravitacional. En esos pacientes hay una tendencia a hacer más hipotensión. Y fuera de eso, el hecho de que el brazo que se está operando, de cuyo hombro se está haciendo la cirugía, normalmente está en tracción. Esa tracción de ese brazo puede en un momento dado afectar el sistema vértebro-basilar y de esa forma un paciente que dependa del sistema vértebro-basilar puede verse sometido a isquemia cuando está sometido a isquemia cerebral, cuando está sometido a esta cirugía en silla en posición sentada. Por eso es que en ese escenario se recomienda medir la oxigenación transcutánea cerebral o transcranial, porque en esta situación sentada hay varios factores que ponen en riesgo la oxigenación cerebral, particularmente del lado del hombro que se está operando. ¿Sí? Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Con mucha frecuencia requieren algo más de líquidos o requieren unas dosis bajas de un venoconstrictor. Son varias situaciones que hay que tener en cuenta y es muy importante por eso monitorizar. Listo, doctor. En el chat no tenemos más preguntas. No sé, alguno de los asistentes si tiene alguna pregunta por hacer. Bueno, en la medida en que no hay más preguntas, espero que la conferencia haya sido de su entera satisfacción. Igualmente, estamos dispuestos a recibir comentarios de retroalimentación para cosas que se puedan o no mejorar, cosas que quieran ampliar, cosas que quieran aclarar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y me disculpan la bufanda, pero pues aquí me estoy recuperando de mi cirugía. Doctor, muchísimas gracias por sus conocimientos, por su disposición y muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. Agradezco, en el chat dejamos el link para la encuesta de satisfacción, agradezco que nos puedan colaborar y pues esta misma charla la podrán encontrar la próxima semana en nuestro canal de YouTube para los que deseen replicar.